Bueno, y una vez hirviendo el agua se concluye este experimento, el experimento número uno. Como podemos ver, las lecturas son bastante cercanas de los tres medidores que tenemos: el termopar, el LM35 y nuestro multímetro. Gracias. Mi nombre es Zaragoza Aguilar Carlos Eduardo. Hoy es 26 de noviembre del 2021 para la materia de sensores y acondicionamiento de señal. Grupo 2MM22, práctica número 5, sensores de temperatura. Se comienza a grabar el calentamiento del agua para el ejercicio 2 de la práctica 5 de sensores de temperatura. Se tiene aquí el termómetro y podemos observar que marca aproximadamente 23 grados. Y lo que nosotros tenemos que nos arroja el termistor es de 22,99, 22,82, casi 23 grados. Se escucha cómo se está calentando el agua. Entonces, bueno, se tiene un minuto de calentamiento y esperaremos a que termine el minuto para poder registrar la temperatura nuevamente. El relevador que se escucha conmutando pues es el encendido y apagando de la resistencia para poder obtener de forma adecuada la conversión analógica digital. Terminó de calentar por primera vez y vemos que no subió la temperatura demasiado, sigue en 23 y nosotros seguimos obteniendo en el puerto serial 23 grados. Entonces esperemos a que siga calentando. Comenzamos a calentar nuevamente el agua y bueno, esperemos a que suba la temperatura. El relevador se sigue encendiendo y apagando. Bueno, acaba de terminar y justo ahora el termómetro marca casi 27 grados. Lo que el puerto serial nos muestra son 26,50, como máximo 26,67, que es una temperatura aproximada. Entonces quiere decir que el termistor está obteniendo bien la temperatura. Comenzamos a calentar otra vez el agua y el termómetro ahora marca casi 30 grados. El puerto serial nos dice que hay 29,94, 29,77, casi 30 grados. Entonces está obteniendo bien la temperatura. Se está calentando el agua. Esperaremos a que pase un minuto para que termine de enviar corriente a la resistencia eléctrica el programa. Se dejó de enviar corriente a la resistencia y vemos que el termómetro no marca demasiado. Vamos a utilizar una cuchara para revolver el agua, ya que el agua alrededor de la resistencia es la que se calienta y pues esa temperatura tarda en llegar al termómetro y al termistor. Entonces revolveremos y podremos observar que la temperatura sube poco a poco. Justo ahora marca casi 34 grados. Entonces veamos qué es lo que tiene el puerto serial. Vemos que tiene 32,82, 33 grados. Es una temperatura aproximada, entonces seguimos obteniendo una buena respuesta del termistor con respecto al termómetro. Entonces esperemos a que se vuelva a calentar el agua. Como vemos, tenemos el relé conmutando y con suerte llegaremos a los 40 grados pronto para poder observar que el foco se enciende. Dejó de calentarse el agua y volveremos a revolver el agua porque pues sigue en 34 grados. Entonces al revolver podemos observar que el termómetro sube. Llegamos casi a los 37 grados.
y vemos que el puerto serial nos dice que hay 36 grados, que es una temperatura aproximada. Entonces seguimos obteniendo buena lectura. Continuaremos con el proceso de calentar el agua. Continuamos calentando el agua. Vemos que el termómetro está a punto de llegar a los 40 grados. Se escucha el relevador conmutando. Ya estará por terminarse el minuto. Y al minuto concluido revolveremos el agua y veremos cómo sube la temperatura. Y en unos momentos se encenderá el foco. Tenemos casi 41 grados y el termistor nos marca 39.29. Bueno, esto es por el ajuste que se tiene de la curva. Obviamente no se puede confiar en que todos los termistores tienen la misma curva de acondicionamiento, así que en el programa se utilizó una conversión del convertidor analógico digital con valores aproximados de constantes. Entonces esto es lo que hace la diferencia que existe entre la temperatura real y la temperatura que el termistor marca. Como vemos, son de aproximadamente 1 grado, entonces puede considerarse como en una buena tolerancia. Ahora veremos cuánto subirá para que el foco se encienda. Como escuchamos, sigue calentando el agua. Se dejó de calentar el agua y veremos cuánto marca el termómetro y cuánto marcará el termistor para que por fin se encienda el LED. Listo, ahí lo tenemos. El foco encendió. Bueno, ahorita ya la temperatura subió más, pero alcanzó a encender en los 42 grados. Justo ahora tenemos 43 y el termistor nos está marcando 42 grados. Entonces 41, 42 es lo máximo. Entonces nos encontramos en una buena tolerancia, yo supongo, o más bien yo podría afirmar que es una buena tolerancia. Trataremos de hacer que el agua hierva porque este experimento se hizo para otra materia con la misma lógica de programación y vaya que tardó demasiado en poder hervir el agua. Incluso se tuvo que desconectar la resistencia del programa y conectarse directamente a la corriente. Entonces esperaremos a que se pueda hervir el agua con la configuración que se tiene ahora. Y bueno, seguiremos monitoreando la temperatura. Continuamos obteniendo datos del termistor. Nos disponemos a revolver el agua para poder observar cuál es la temperatura que marca. Tenemos la marca de 41, tenemos casi 44 grados. Entonces revolveremos el agua. Y vemos que sube casi a los 47. Como se dijo previamente, las curvas que se tienen de los termistores no son muy confiables, sobre todo cuando no se tienen fabricantes pues que tengan materiales muy confiables. Entonces se tienen 44 grados, aparte de que se tuvo que hacer la aproximación de la curva del termistor. Este termistor puede que sea de materiales que no se esperan que deban de responder a una curva predispuesta. Entonces tenemos 44 grados para 46 que se tiene en el termómetro. Entonces
Seguiremos esperando y seguiremos marcando la temperatura entre el termistor y el termómetro. Terminó el tiempo de calentamiento del agua. Vemos que tiene 48 grados. Nosotros tenemos en el puerto serial 46, 45, 90. Revolveremos el agua y vemos hasta dónde sube la marca. Vemos que se alcanza a llegar casi hasta 54 grados. Nosotros en el puerto serial tenemos 50 y como se ha explicado previamente, la curva no es fiel al termistor que se tiene. Entonces eso depende mucho de los materiales que se utilicen para hacer el termistor. Como vemos, el foco sigue encendido ya que se pasan los 40 grados y seguirá encendido hasta que se hierva el agua y bueno, comienza el minuto de calentamiento. Terminó el tiempo de calentamiento. Tenemos casi 54 grados en el termómetro y en el puerto serial, como se vio, se tienen 50. Se revolverá el agua y veremos a qué temperatura llega a subir. Vemos que se llega casi a los 59 grados. En el puerto serial se tienen 54 grados. Comienza a separarse mucho. Esto es por la curva que se tiene y los coeficientes que se utilizaron para la representación de este termistor, para el cual se utilizó una página web, la cual explica y detalla el funcionamiento y bueno, con base en una curva muestra la respuesta del termistor dependiendo la temperatura, pero como podemos ver, nuestro termistor no responde bien a esa curva ya que los coeficientes se escogieron correctamente con base en esa página. Terminó el tiempo en el que se calienta el agua. Podemos observar que el termómetro marca casi 60 grados. Revolveremos el agua. Veremos cuánta temperatura marca el termómetro y cuánta marca el termistor. Podemos ver que se tienen 62 grados. El puerto serial que nos indica la temperatura del termistor es de 56 grados. Tenemos una diferencia de 6 grados y como se estaba explicando, la curva no responde correctamente a este termistor en específico y puede ser por los factores que ya se han mencionado de los materiales que se emplearon para crear el termistor. No se había mostrado hasta ahora, se me había olvidado, pero ahí en el fondo podemos ver el termistor, que es el que tiene el cable negro y bueno, está ajustado al termómetro. Revolveremos el agua. Tenemos aquí casi 62 grados, entonces veremos cuánto sube.
Vemos que llega a los 65 grados. Nosotros tenemos 58. En el puerto serial sigue habiendo una diferencia de 6 grados que podría considerarse una tolerancia media, quizá, dependiendo la aplicación en la que se utilice un termistor, pero pues eso tendría o podría ajustarse por medio del código, dependiendo la aplicación, como se ha dicho antes. Terminó otro minuto de calentamiento. Como podemos ver, el foco sigue encendido, para eso no ha habido ningún problema. Revolveremos el agua y veremos qué temperatura alcanza. Podemos ver que se tienen 68 grados y el puerto serial nos marca 60 grados, 61 grados casi. Sigue habiendo ese gap de 7 grados entre la medida real y la medida que el termistor nos entrega, que ha existido casi desde los 50 grados. Entonces sí podría hacerse un ajuste a través del código, pero se trata de demostrar que el termistor responde a una curva con base en coeficientes encontrados que representan la respuesta del termistor. Entonces, para eso es este experimento. Terminó de calentarse el agua, revolveremos y veremos qué temperatura existe. El foco sigue encendido, eso pues ya es algo. Vemos que el termómetro marca 70 grados. El puerto serial marca 60 y casi 63 grados. Sigue habiendo ese gap de 7 grados que podrían sumarse, pero se trata de utilizar la respuesta del termistor como es, sin ajustes al programa. Terminó de calentarse el agua. El termómetro marca 68 grados. Devolveremos el agua y veremos cuánto sube. Vemos que hay 72 grados. Ahí. Y el puerto serial marca 64. Siguen esos 8 grados, 7 grados de diferencia que el código podría arreglar. Continuamos calentando el agua. Se volverá a revolver. Veremos cuántos grados sube. Vemos que hay 77. El puerto serial marca 67. Y bueno, aquí ya comienza a separarse más de la temperatura real a la temperatura que el termistor muestra. Entonces tendría que hacerse un ajuste con temperaturas mayores a 40 grados
en las cuales comienza a existir una diferencia entre la temperatura real y la temperatura que el termistor muestra. Se dejó de calentar el agua otra vez y veremos qué temperatura marca ahora el termómetro. Se tienen 75 grados, perdón. Y al revolver podemos ver que se alcanzan 78 grados. Se tiene la misma discrepancia de 10 grados ahora que se tiene por el termistor 68 y el termómetro tiene 78. Entonces, a ver qué pasa. El tiempo de apagado de la resistencia ha concluido. Se mezclará el agua y veremos cuánta temperatura hay. Hoy el vapor ya comienza a quemar, entonces ya se estará alcanzando pronto la temperatura de 90 grados, bueno, de 80, porque no estoy seguro de si se pueda llegar a 90. Ok, el termómetro marca 81 grados. Esa mancha es de 81, es que como está contra luz el teléfono no enfoca bien. Pero esos son 80. Se tienen 81. El termistor marca 70. Sigue esa discrepancia aumentando un poco más. Veremos qué pasa después. Dejó de calentarse el agua. El termómetro sigue marcando 81 grados. Veremos qué tanto sube, pero ya va a ser difícil con base en el programa subir la temperatura mucho. Entonces se optará por desconectar la resistencia del programa y conectarla directamente, porque el agua se enfría muy rápido. Vemos que se tenían 82, 83 grados y el programa, bueno, más bien el termistor nos da una señal que oscila entre los 71 y 70 grados. Como vemos, la discrepancia es muy grande ya. No esperaba que fuera tan grande, pero como se mencionó previamente, se puede arreglar a través del código, conociendo cada cuánto varía la temperatura y cuánto varía. Como era de esperarse, ya la temperatura no sube más. Se debe dejar la resistencia conectada más tiempo, así que se conectará directamente a la corriente sin pasar por el relevador y el programa, y veremos cuánto sube para ver cuánto marca el termistor de temperatura. Como vimos, se tenían casi 85 grados y solamente tomó unos cuantos minutos conectarla bien a la protoboard para que ignore el programa y la resistencia siga calentando y la temperatura bajó drásticamente. Entonces tendremos que dejar la resistencia conectada directamente a la corriente y que caliente el agua para poder llegar a los 100 grados, si es que es posible. Se están llegando casi a los 90 grados. Se tienen 89. Y bueno, ya el termistor es muy poco confiable. Se tienen 13 grados de discrepancia. Como se ha estado mencionando, se puede arreglar esto a través del código, ya que ahora se sabe entre qué intervalos comienza a dejar de
mostrar la temperatura adecuadamente. Como vemos, el foco sigue encendido, ya estaba encendido desde que se incrementaron los 40 grados. Justo ahora hay 92 grados. El agua ya está hirviendo, que es gracioso porque se supone debe hervir a los 100. Quizá el agua alrededor de la resistencia es de 100 grados. No podemos decirlo con certeza. Pero bueno, al agitar, esperemos que una gota de agua no vaya a salpicar en el circuito. Pero ahora podemos ver, bueno, se escucha que está hirviendo el agua y podemos ver que hay 93 grados. El programa nos marca 77, entonces ya sabemos cómo podemos cambiar este programa sumándole grados, gracias a que sabemos cuál es la temperatura, cuál es el intervalo de temperaturas en el que ya no hace caso a la curva de comportamiento con la que se contemplaba, pero solamente es cuestión de arreglar el código. Gracias. Mi nombre es Montes Reina Ángel Jesús. Hoy es 25 de noviembre del 2021. Esta es la práctica 5, sensores de temperatura, para la materia sensores y condicionadores de señales, del grupo 2MM21. Este es el ejercicio 3 de la práctica 5.